Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este viernes 21 de noviembre. Hoy tenemos con nosotros en vivo desde España al Padre Javier Luzón Peña. Él nos va a hablar acerca de las obras de San Juan de la Cruz y el Padre va a hacer la oración inicial. Muy buenas tardes, Padre, gracias por estar con nosotros. Muy buenas a todos ustedes y nada, un gusto y para poder hablar como hicimos el viernes anterior del mes pasado cuando tratamos esas moradas del castillo interior de Santa Teresa, pues hoy el tratar a San Juan de la Cruz pues es también una oportunidad de explicar estos grandes autores místicos que han tenido pues experiencia personal de vida espiritual y claro, pues como ayer estaba cenando con unas familias y una persona decía, claro, es que en el grupo en el que yo estaba pues yo esperaba que me enseñaran espiritualidad, pero ¿cómo me iban a enseñar espiritualidad personas que no lo tienen, que no la tienen, ¿no? Que no tienen esa experiencia? Las cuestiones del espíritu, la experiencia es algo fundamental. Entonces sí, nos encomendamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, a San José, y le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se ocupe del aspecto de las comunicaciones. En este día en que la Iglesia celebra la presentación de la Virgen en el templo como expresión de su dedicación ya desde niña plena a las cosas de Dios. Pues, como digo, San Juan de la Cruz es un personaje que tenemos su vida se produce en el siglo XVI, que es, él nace el, el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, el 24 de junio de 1542, y muere en Úbeda, donde está parte de su cuerpo. Como veremos, pues la verdad es que es un hombre que fue muy maltratado y también después de muerto, pues robaron allí en Segovia, trasladaron su cuerpo a Segovia y robaron una parte y, en fin, luego lo veremos, ¿no? Pero está enterrado parte en Úbeda y parte en Segovia. Allí murió el 14 de diciembre de 1591, que es el día que se celebra, es su fiesta, y que es uno de los 7 santos, junto con Santa Teresa de Jesús, San Simon Stock, que es el 16 de mayo, San Elías Profeta, el 16 de julio, el 20 de julio, perdón, el 20 de julio, el 16 de julio, que es Nuestra Señora del Carmen, el 1 de octubre, que es Santa Teresita del Niño Jesús, Carmelita, el 15 de octubre, que es Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Carmelita, el día de San Juan de la Cruz, que es el 14 de diciembre, y el día de todos los santos carmelitas, que es el 14 de noviembre. Esos 7 días del año, las personas que llevamos puesto el escapulario del Carmen, que se nos ha impuesto, y que renovamos nuestro triple compromiso de llevarlo puesto, de vivir una vida cristiana y de rezar todos los días, pues esas personas, cumpliendo las 4 condiciones establecidas por la Iglesia, esos 7 días del año, podemos alcanzar, recibir
una indulgencia plenaria, aplicable también por los difuntos, ¿no? Bueno, pues es muy, muy hermoso, ese privilegio, porque el escapulario del Carmen fue una de las grandes apariciones de la Virgen María, en este caso a San Simon Stock, el superior de los carmelitas, para promover el escapulario, ¿no? Igual que se había aparecido unos años antes Santo Domingo de Guzmán para promover el Santo Rosario. Son apariciones como luego, pues allá la Virgen a Santa Catalina Labouré le entregaría la medalla milagrosa, ¿no? La Virgen que va acompañándola, materializando el destino de la aparición, pues en un sacramental. Bueno, pues San Juan de la Cruz, cuyo nombre era Juan de Yepes Álvarez, y su primera identificación como fraile era Juan de Santo Matía. Entonces, pues es un hombre que está en la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando se produce el Concilio de Trento, como respuesta a ese cisma que se había producido en la Iglesia por parte de Lutero. Primero había habido el cisma de Occidente, durante 40 años hubo 2 papas y 3 papas, y luego pues el cisma de todo Centro Europa. Los príncipes europeos, sus intereses eran contrarios a los del Reino de Francia, de España y los estados pontificios, y se separaron ante la predicación de Lutero, que denunciaba ciertas corruptelas que había en la Iglesia Católica, cosa que eran verdad, y la denuncia pues era válida, ¿no? Lo que no era válido era el modo de plantear el remedio que da. Entonces la respuesta de Lutero es que se salva uno solo por la fe, no por las obras. Uno no tiene que hacer nada para salvarse, sino meramente confiar en Dios, ¿no? La respuesta que da es que suprime pues tantísimas cosas de la Iglesia, se carga los sacramentos, ¿no? Porque excepto el bautismo, pues la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, incluso el matrimonio, porque en realidad al perder la perspectiva de uno con una y para siempre, pues deja de ser un matrimonio válido en muchos casos, ¿no? Cuando no se dan esas condiciones naturales para el matrimonio. Entonces Lutero además dice que rompe con Roma y que la interpretación de que la Biblia, la revelación, es solamente que tener en cuenta la Biblia. Y todo lo demás fuera. Las declaraciones del magisterio, fuera. Y cada uno interpreta a su manera, por la sola escritura. Entonces, claro, al final pues acaban habiendo cientos de confesiones protestantes que se han apartado de del Espíritu Santo, porque claro, la Biblia es obra del Espíritu Santo, es el autor principal de la Sagrada Escritura. Entonces, si tú dejas de tener en cuenta al autor principal, que es el que ha ido exponiendo, transmitiendo la revelación y haciendo que se pusiera por escrito en determinados momentos, y inspirando a los autores que lo ponen por escrito para que pongan lo que tienen que poner y no otra cosa, y luego ayudando al pueblo de Dios, a la Iglesia, a través de los pastores, de los maestros, a interpretar adecuadamente la Biblia en su conjunto, ¿no? Entonces esto se lo carga Lutero. O sea, es verdaderamente, luego por supuesto la Virgen pasa a tener un lugar de último orden. Es como muy, hay que decirlo, es muy diabólico. O sea que solo al diablo le podía interesar privar a la gente, a los bautizados, de esos recursos sobrenaturales, ¿no? Entonces, en ese contexto
Di cuento todo esto porque para que se entienda la prevención que había dentro de la Iglesia respecto de los planteamientos que se llamaban iluministas, los iluminados. No, yo ahora voy a ver la fe, ver la religión como algo en función de lo que me inspire a mí el Espíritu Santo. Yo soy un iluminado que no tengo que depender del magisterio, no tengo que depender de nadie y que, bueno, entonces esa actitud iluminista es la que trajo a Santa Teresa de Jesús por la calle de la Amargura, porque claro, y a San Juan de la Cruz. Porque claro, imagínense ustedes, una cosa es ser un iluminado y otra cosa es ser una persona que tiene vida espiritual, que por supuesto la recibe a través de los sacramentos, que por supuesto la vive en comunión con el Papa y los obispos y toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios, que por supuesto somete al magisterio auténtico de la Iglesia. Pero claro, una persona que hable de experiencias espirituales pasa a ser sospechosa de iluminismo. Entonces ahí estaba la Inquisición para perseguir los delitos de herejía. Claro, el misticismo pues era considerado como algo peligroso. Es algo parecido a lo que sucede hoy día con los carismáticos. En la Sagrada Escritura hay multitud de textos, no solo Romanos 12, sino, perdón, en 1 Corintios 12, 13 y 14, esos 3 capítulos de 1 Corintios, sino hay multitud de textos, por ejemplo, la carta a los Efesios, por ejemplo, donde va hablando de los distintos carismas. Entonces, claro, ¿qué sucede? Ahora mismo, en la Iglesia, cuando se oye hablar de palabra de conocimiento, de don de lenguas, hay como una prevención en el mundo eclesiástico, mundo en el que no se nos ha explicado nada de todo esto. Yo se lo decía a un obispo, y a ver, señor obispo, ¿usted no cree en 1 Corintios 12? O sea, bueno, es que lo carismático y tal. Decía, vamos a ver, pero es que usted no cree en los carismas. La Iglesia ya se cayó, claro, porque se sintió pillado, ¿no? Pero hay como una prevención a todo lo que pueda sonar como a eso, a carismático. Entonces, claro, los místicos, ¿quiénes son los místicos? Místico es la persona que va creciendo en vida espiritual y va teniendo experiencias de Dios, como es natural, una experiencia de Dios, encuentro con Dios, y esto tiene que ser lo normal. Pero claro, en una iglesia donde se había generalizado que, que el ser católico es una cuestión de tradición cultural para muchos y no era una auténtica vocación personal, pues claro, la experiencia de Dios es cero. Y en consecuencia, al haber faltar esa experiencia de Dios, todo el que sí que está siguiendo un camino de vida espiritual, pues es visto como un ser extraño. Yo siempre suelo explicar que una cosa es tener religiosidad, instituciones que te dan una religiosidad y instituciones en la Iglesia que te llevan a la espiritualidad, al amor a Dios, al encuentro con Dios y al amor al prójimo. En cambio, instituciones muy religiosas, como eran los fariseos, con una cantidad de prácticas religiosas impresionantes que te tienen pillado todo el día y tal, y que, sin embargo, no hay espiritualidad. Y claro, eso es muy preocupante, porque gente que a lo mejor está en ellas deja la institución y deja la práctica religiosa.
¿Y cómo es posible una persona que esté haciendo una hora de oración al día, misa diaria, comunión diaria, que está haciendo una lectura espiritual, que está haciendo, rezando el rosario diariamente? Bueno, y como eso, tantas otras cosas, ¿cómo es posible que esa persona deja esa institución? Que pues lo que quiere decir es que no ha conocido a Jesucristo, no se ha enamorado de Jesucristo. Porque una cosa es la institución y otra cosa es amar a Dios. Cuando no hay ese amor a Dios, hay religiosidad, pero no espiritualidad. ¿Por qué explico todo esto? Porque la misma prevención, el mismo rechazo que hoy día hay ante lo carismático, y recuerdo, yo no soy miembro de la renovación carismática, pero porque hay muchísimas maneras de vivir lo carismático, ¿no? Pero hay que reconocer que la vida cristiana es por definición carismática. Es un encuentro personal con Cristo. Esto, Benedicto XVI, el Papa teólogo, pues era muy discípulo de un autor alemán de raíces italianas, Romano Guardini, que publicó un libro sobre la identidad cristiana. Y entonces, donde se decía que no se es cristiano solamente por aceptar unos dogmas, por tratar de vivir unos mandamientos, por procurar cumplir la recepción de los sacramentos, por tener unas prácticas de oración, sino que ser cristiano es, el libro de Guardini se llama La esencia del cristianismo, ¿no? Me ha venido ahora a la cabeza. Pues ser cristiano es, sobre todo, un encuentro personal con Cristo. Es una experiencia viva, es misticismo. Si no hay vida mística, místico viene de misterio, el misterio es Dios. Si no hay vida divina, no hay encuentro con Dios, no se es cristiano. Por mucho que uno haya hecho la primera comunión, la confirmación, se haya casado por la iglesia y vaya a misa los domingos. No, no se es cristiano si no hay esa experiencia personal de lo divino. El día pasado estuvimos hablando de ese itinerario, esas etapas, es lo que Teresa de Jesús, pues doctora de la Iglesia, igual que luego San Juan de la Cruz, que también fue nombrado doctor de la Iglesia, pues, y que son los dos reformadores del Carmelo. Carmelo es la orden religiosa que se instituye en el siglo XII para la conversión, siguiendo el espíritu de Elías, ¿no? San Elías en el Carmelo, que consiguió que los israelitas que estaban diciendo que eran el pueblo de Yahvé, pero al mismo tiempo daban culto a Baal, dijo, esto no puede ser. Entonces, que se reformaran, se convirtieran a Yahvé, arrepintiéndose de sus idolatrías. Bueno, pues ese espíritu de conversión es el espíritu carmelitano. Entonces, en el siglo XVI, como había puesto de manifiesto el Concilio de Trento, había corruptelas, había tibieza dentro de la vida de las comunidades eclesiales. Había mundanidad y había que purificar. Entonces, estos dos, Teresa, que luego consiguió fichar a Juan de la Cruz, como veremos en Medina del Campo, y pues cuando ella fue allí a fundar y tal, lo conoció y consiguió que entrara en el Carmelo y que además luego, al tiempo después, se sumara a la reforma carmelitana, lo que eran los carmelitas descalzos y las carmelitas descalzas que promovió Teresa de Jesús. Y tuvieron durante todas sus vidas, tanto Teresa como Juan de la Cruz,
siempre la persecución. La persecución. Y yo se lo digo a la gente cuando se quejan a algunos, es que a veces entre la jerarquía pues hay una prevención, hay un rechazo a lo carismático. Le digo, mira, pensad en otra edición de la renovación carismática, que son los místicos, que fueron súper rechazados, súper atacados. Bueno, ya la vida de San Juan de la Cruz es una cosa. Vamos a contar algunas cositas, ¿no? Pero no me quiero alargar mucho, pero, pero, pero es que es una cosa tremenda. Teresa de Jesús sufrió mucho en las fundaciones, en las dificultades, en las enfermedades, en ir de un pueblo para otro. Pero Juan de la Cruz es que le iban dando palos sus hermanos de religión, los carmelitas, pues una serie de gente lo tenía. Uno porque cuando él estuvo de superior carmelita, reprendió a uno que iba haciendo lo que le daba la gana con su predicación y tal. Entonces él le llamó al orden. Bueno, no se lo perdonó. Luego cuando tuvo a San Juan de la Cruz como súbdito, lo machacó vilmente. Hasta el punto que cuando ya se estaba muriendo San Juan de la Cruz, fue a pedirle perdón. Le digo, como este se vaya al otro barrio y yo no le haya pedido perdón, pues aquí se puede liar una buena, que me puedo yo estar en peligro de condenación, porque claro, el tío era consciente de las faenas que le había hecho a San Juan de la Cruz, pero las cosas gravísimas, ¿no? Entonces, tuvieron, pero yo trato lo que trato es de explicar, que la gente entienda el por qué esa persecución a estos místicos, a estos carismáticos. El carisma viene de eso, del Espíritu Santo, gente que está viviendo en el Espíritu y por tanto que va avanzando, que va purificándose, que va teniendo iluminación, que va teniendo cada vez más unión con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, pues ese es el punto que quería yo subrayar. ¿Por qué fueron perseguidos Teresa y Juan de la Cruz? Pues lo dijo el Señor. Bienaventurados seréis cuando os persigan, os maldigan, os calumnien por mi causa. Alegraos entonces, porque esa es la señal de que vuestro nombre está escrito en los cielos. En una iglesia donde había mucho católico de tibio, católico light, católico de pacotilla, católico fariseo, o sea, de prácticas religiosas, pero no de amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Amor al prójimo desinteresado. Pues en ese ambiente, pues era muy fácil que una persona que tuviera experiencia de Dios, tuviera que vayan a por él. Que porque claro, eso, ¿qué es eso de tus experiencias? Eso es gnóstico. ¿Qué va a ser gnóstico? Eso es la esencia de la vida cristiana. Yo me acuerdo cuando la Asociación de Exorcistas me filtró un documento que habían hecho unos cuantos autores anónimos y ellos lo filtraron y tal, pues para atacar, en el fondo. Pero claro, una de las cosas que me criticaban era que, bueno, ¿qué es eso de las experiencias? Como mire usted, en el ámbito espiritual, si no tienes experiencia, cállate la boca, porque esto, una cosa es la doctrina, que son 4 cosas abstractas, y luego es la vivencia, luego es lo que te vas encontrando, que es lo que tienes que aprender, es lo que yo procuré verter en el libro de las 6 puertas, experiencias de un exorcista, que gracias que dad gratis lo que gratis has recibido. Había recibido una inmensa experiencia con más de 15.000 intervenciones exorcísticas y digo, bueno, pues esto tengo que transmitirlo, ¿no? O sea, pero es que no nos puede extrañar que el tema de la experiencia en las cosas del espíritu, los que no la tienen, pues eso, que estén pues con una prevención y atacando, ¿no? Que es lo que le han hecho, le hace la renovación carismática, lo que hacen con San Juan de la Cruz, con Teresa de Jesús y esto. Bueno, vamos a ver brevemente algunos aspectos de la vida del santo. Dentro de la charla esta era sobre las obras de San Juan de la Cruz, que son unas obras contadas. Él es un autor que escribe en prosa y en verso. Es un gran poeta y
Es curioso porque San Juan Pablo II cuando vino a España, quiso en Úbeda ir allí y escribió unas palabras sobre San Juan de la Cruz, porque él había hecho la tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz. Entonces, claro, ¿qué es la fe? Claro, la fe como una vida mística, como una vida de trato con Dios, es una confianza total, es una, o pasa con el amor, cuando hay amor, tú confías en el amado o en la amada. Entonces, pues, claro, en esto, la fe en Dios, pues es total, es el abandono, es como habla San Juan de la Cruz, ese salto, ese profundo salto que te abre a las cosas de Dios, ¿no? Pues le había hecho la tesis sobre San Juan de la Cruz, la fe de San Juan de la Cruz, y quiso ir allí a eso, uno de los dos sitios donde están sus restos mortales, troceado como está, ¿no? No sé si hay un par de piernas o algo así, allí en Úbeda, que es donde murió. Lo que se los llevaron luego a Segovia y luego trajeron, en fin, un lío. No lo respetaron muerto como no lo respetaron en vida, ¿no? Me da mucha pena, pero porque, hombre, a una persona no hay que trocearla, eso hay que respetar sus restos mortales. Pero bueno, que es lo que hay. Entonces, San Juan Pablo II escribió una frase que a mí me impactó cuando estuve en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda, aquí en Andalucía. Úbeda es provincia de Jaén, y que pues, un sitio muy bonito, yo le tengo aprecio, porque además mi padre era de Jaén, entonces pues es una tierra donde he ido con cierta frecuencia por aquellas latitudes y tal, durante los años de infancia, y luego después, alguna que otra vez, pues allí escribió San Juan Pablo II. Quien no haya leído las obras de San Juan de la Cruz no va a ser capaz de vislumbrar a dónde puede la grandeza que puede alcanzar el ser humano. Es decir, claro, porque son los místicos. Los místicos no lo imaginamos con un tío que peina antenas, o sea, una especie extraterrestre. No, 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 no. Místico es la persona que tiene experiencia de Dios, que ama a Dios, que se deja invadir por Dios, y Dios vamos, actúa a través de él a sus anchas, ¿no? Como hizo con la Virgen, hoy que celebramos el día de su presentación, ¿no? Su dedicación a Dios, ¿no? Entonces, pues San Juan de la Cruz va a subrayar mucho esa realidad, tanto en la subida al Monte Carmelo, como en el cántico espiritual, como la llama de amor viva. Él tiene, ahora veremos, distintas obras, pero lo bonito es que está abriendo su corazón, sus experiencias. Mire, a mí siempre me ha impactado que después de haber estado un año o más encerrado, me parece que fue en Toledo, ahora lo miraremos, en una cárcel, que era una celda, era el aseo, los aseos de una celda, o sea, un sitio mínimo donde apenas se podía recostar, y allí lo tuvieron casi sin alimentos, casi, o sea, una cosa, bueno, pues en lugar de salir rebotado, odiando, con un rencor tremendo a los que le habían hecho esa canallada, pues salió con el cántico espiritual en la mano. Había escrito el cántico espiritual en esa circunstancia. Claro, es muy, muy importante, porque uno se da cuenta de que esas purificaciones, que Teresa de Jesús las tuvo de una manera, que otros santos las han tenido de otra. Por ejemplo, el gran santo del siglo XX, San Pío de Pietrelcina, el diablo lo fue machacando desde los 5 años, al mismo tiempo que recibía unos dones místicos impresionantes, ¿no? Pues que en medio de esas, el Señor, si uno lo vive unido al Señor,
lo que hace uno es purificarse y dejar que el Espíritu Santo te vaya invadiendo. Y esa es la vida mística, es ese crecimiento. Que él subrayaría especialmente esa noche oscura, la noche oscura del Espíritu, que describe de una manera impresionante, porque su vida fue efectivamente una noche muy oscura de purificaciones, de persecuciones, de azotes, bueno, como le pasa a San Pablo. Si es que uno mira cuando San Pablo en la segunda Corintios le están diciendo que tú tal, entonces, y él explica sus méritos, lo que ha padecido por el evangelio, nos queda escalofriado, te entran escalofríos, porque es impresionante lo que padece San Pablo, ¿no? En ese sentido. Bueno, es religioso, poeta místico, dice del Renacimiento, es la época del Renacimiento, pero el Renacimiento lo que acude es a los valores paganos. Él lo que acude es a lo contrario, a la unión con Dios, ¿no? Reformador del Carmelo, funda con Santa Teresa la Orden de los Carmelitas Descalzos. Es con Santa Teresa el autor cumbre de la mística experimental cristiana. Es el patrono de los poetas en lengua española. Es uno de los 39 doctores de la Iglesia. Fue canonizado en 1726 y beatificado antes, en el siglo anterior, en el siglo XVII, ¿no? Su padre era descendiente de judíos conversos, como por ejemplo mi apellido, los Luzón, eran judíos conversos, ¿no? Completamente de la tribu de Leví. Entonces, sus padres eran tejedores de buratos. El burato eran unos velos o cendales de seda muy tenues y delicados, o sea, artículos de lujo que llevaban las damas ricas en el siglo XV y XVI. Y aunque suele pensarse que eran de luto, generalmente eran blancos. La familia paterna venía de la villa de Torrijos, donde poseía tierras y un molino de aceite, cual pues es Torrijos está en la provincia de Toledo. Tenía también ramificaciones en Toledo y en Yepes. Entonces, los primeros años de su vida nace en Fontiveros, que está en la zona de Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y Ávila, y le ponen de nombre Juan de Yepes Álvarez. Tenía dos hermanos mayores, Francisco y Luis. Luis, que moriría pronto y quedaría Francisco. El padre muere casi antes de cumplirse 2 años de su nacimiento, por una enfermedad que dejó a la familia en difícil solución. Entonces, Catalina deja al hijo mayor con un pariente y luego, cuando llega este Francisco a los 18 años, la madre lo casa y se traslada la madre a vivir con Francisco y su esposa a Medina del Campo. Juan de la Cruz luego, por su condición de pobre de solemnidad, pudo estar como interno en el Colegio de los Niños de la Doctrina, privilegio que obligaba a hacer ciertas
contraprestaciones, como asistir en el convento, la ayuda a misa, los oficios, acompañamiento de entierros, la práctica de pedir limosna, en fin. Allí en Medina del Campo había un hospital que estaba dirigido por Antonio Álvarez de Toledo y donde fue aceptado Juan como trabajador de ese hospital y donde también pues, estuvo viviendo. Juan de la Cruz entra en el colegio de los jesuitas con 17 años. Porque tenía una especial actitudes para el estudio y entonces lo admitieron. Compaginó sus estudios con el trabajo en el hospital. En el año 63, es decir, cuando tenía 21 años, él entra en el convento de Santana de Medina del Campo de los Carmelitas y profesa con el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Tuvo una gran alegría, pero todavía no tenía la formación suficiente para ordenarse. Y entonces, gracias a sus conocimientos de latín, al año siguiente entró en la Universidad de Salamanca, donde residió en el Colegio de San Andrés de los Carmelitas. Y pasaba las vacaciones en Medina del Campo. Posiblemente asistió a clases de Fray Luis de León, aunque no trató con él personalmente, en una época en que la filosofía de Salamanca seguía la línea escolástica que se basaba en Aristóteles y Santo Tomás, con algo de Platón y de Agustín de Hipona. Ahí leyó en esa época la teología mística de Dionisio el Areopagita, que es un personaje del siglo I, el primero que se convierte en Atenas, también la consolación de la filosofía de Boecio y un tratado sobre el cantar de los cantares atribuido a San Gregorio de Nisa, que luego él, en su cántico espiritual, sería como una glosa también al cantar de los cantares. En el año 67, en septiembre, que estaba recién, o sea, en el año 67 tenía ya 25 años, lo ordenan sacerdote. Y va a Medina del Campo, recién ordenado, para oficiar su primera misa en presencia de su madre. Entonces, Teresa de Jesús estaba en Medina del Campo para fundar su segundo convento de monjas carmelitas, reformadas, las descalzas, y que abandonaban la regla carmelita relajada de 1432 y adoptaban las constituciones más estrictas basadas en la regla de 1247, conocida como regla de San Alberto. Teresa quería crear una rama masculina y el prior carmelita de Medina del Campo, Antonio de Jesús, al cual ella había conocido antes en Ávila, estaba dispuesto a seguir sus directrices. Y Antonio le dijo que contaría también con la colaboración de Fray Juan de Santo Matías, de cuya vida piadosa y ascética Pedro Orozco le había hablado con entusiasmo. Por otra parte, Juan de la Cruz estaba descontento por la relajación de la vida de los carmelitas y se estaba planteando hacerse cartujo. Entonces Teresa se encuentra con Juan y le convence que no deje a los carmelitas, pero que reforme a la orden de los carmelitas. Entonces regresa a Salamanca para hacer la teología entre el año 67 y 68 y que no pudo obtener el título de bachiller en teología porque no pudo proseguir adelante. Ahí se estudiaba en ese momento en Salamanca mucho las enseñanzas de Francisco de Vitoria.
En el 68 se reúne con Teresa en el convento carmelita en Medina del Campo y marchan juntos con algunas monjas a fundar en Valladolid un nuevo convento femenino. Y ahí, en esa ciudad, Valladolid, donde Juan de Santo Matías se puso el hábito de carmelita descalzo y cambió su nombre por Juan de la Cruz. Teresa menciona en sus fundaciones estos momentos con Juan. Luego se dirigió a Ávila, en el monasterio, una casa solitaria, semiderruida en Duruelo, y también con la idea de fundar, ¿no? Teresa en el 69 funda el convento de San José en Ávila, perdón, de San José en Pastrana. Y en julio el convento de San Pedro, con carmelitas descalzos en una ermita a las afueras, donado todo por el príncipe de Éboli. Y Teresa comenta con los descalzos de Pastrana la posibilidad de fundar un colegio en la Universidad de Alcalá de Henares para tener a personas letradas y la comunidad de tratar a gente relevante. Juan de la Cruz llega a Pastrana en el año 70, 1570, fue el primer maestro de novicios, y ahí el príncipe de Éboli le da dinero para fundar un convento colegio carmelita en la Universidad de Alcalá de Henares. Siguió con las fundaciones en Altomira, Casas de Benítez, en San Juan del Puerto, en Huelva, en Granada, en La Peñuela, lo que es ahora la Carolina, Jaén, y en Sevilla. En 1570 fundan un colegio convento en Alcalá de Henares y Juan de la Cruz se traslada para ser el primer rector. Y bueno, ahí ya comienza una serie de humillaciones, extravagancias, en que, porque en el convento de Pastrana había un maestro de novicios que estaba haciendo muchas tonterías, y Teresa le encarga a Juan que por allí para encauzar las cosas. Entonces este maestro era obstinado y Teresa consultó con un teólogo dominico, Domingo Báñez, que le impuso la penitencia severa, en los que le explicó que la penitencia severa estaba prohibida por la regla, y el maestro de novicios fue destituido y todo volvió a la normalidad. Pero eso luego, tiempo después, cuando empiezan las persecuciones a Juan de la Cruz. Hubo un tiempo que estuvo de confesor y director espiritual a las monjas de la Encarnación de Ávila. Y entonces aquí ya narra este artículo pues el enfrentamiento entre carmelitas, encarcelamientos y cómo se fuga. Él acaba yéndose de la cárcel porque el carcelero empezó a tratarle con un nuevo carcelero con una cierta benignidad, de eso dentro de un convento de carmelitas, la carcelera dentro de un convento de carmelitas. Entonces empieza a tratarlo con una cierta benignidad y eso pues le permite ir reponiendo fuerzas, empezar a comer un poquito más, estar más fuerte y tal, y un día pues se camufló y se escapó. Le habían hecho faenas todas, pero todas. A mí me recordaba mucho a San Pío Pietrelcina, las que le hicieron también los capuchinos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que aquí en todas partes cuecen habas. Es que el Señor lo advirtió, los que se tomen en serio, los que sigan en serio,
el diablo no va a cesar de atacarlos. Bueno, no me voy a detener más. Tuvo cargos en la orden, diversos cargos, y bueno, pero no me voy a detener más en las persecuciones, las enfermedades, esa caída en desgracia que le hicieron. Bueno, no ya he comentado lo de la muerte, que dice 6 semanas después de que San Juan de la Cruz llegara al monasterio de la Peñuela, tuvo una inflamación en el pie derecho y una fiebre. Otro fraile enfermó a la par y el prior decidió enviarlos ambos a Baeza para que fuesen vistos por un médico. Y Juan de la Cruz en Baeza era muy apreciado, está muy cerca de Úbeda, y pidió ir a un convento descalzo recién fundado en Úbeda para buscar tranquilidad. Y el prior del convento de Úbeda no lo apreciaba, y porque había sido amonestado con él cuando era vicario provincial de Andalucía, y le dio la habitación más pequeña, la más pobre del edificio, lo recriminó, lo reprendió delante de otros religiosos, en fin. Bueno, los restos, fue enterrado allí en Úbeda, y entonces Ana Peñalosa y su hermano Luis quisieron llevar el cuerpo al convento Carmelitas Descalzos de Segovia. Y entonces 9 meses después de la muerte se sacaron clandestinamente los restos de la tumba de Úbeda y se llevaron a Segovia. O sea, esto es surrealista. Según otras fuentes, en agosto del 92 encontraron el cuerpo en buen estado y echaron cal viva para que se descompusiera y pudieran llevarse los restos en abril 1593. Aunque estaba incorrupto, echaron cal viva para poderse llevar los huesos en una maleta a Segovia, dejando solamente una pierna. Los frailes de Úbeda protestaron hasta el punto de que el 15 de septiembre del 96 el Papa Clemente VIII dictó un breve expositum nobis en que ordenaba la devolución de los restos a Úbeda. Luego hubo una modificación de ese breve pontificio que permitió que los superiores de los descalzos ordenasen la devolución a Úbeda solo de la otra pierna y de un brazo. O sea que en Úbeda queda una pierna y un brazo, y dos piernas y un brazo. El sepulcro actual en Segovia lo hizo en 1927 Talleres Granda, o sea, Félix Granda. Bueno, dentro de las obras de San Juan de la Cruz, pues habría que centrarse en las 3 obras más importantes de toda su producción literaria, ¿no? Que se centra fundamentalmente en la poesía, aunque luego tiene mucha prosa para explicar esa poesía. Esa poesía. Los 3 poemas mayores son el Cántico Espiritual, que sale con él de la cárcel de Toledo, La Noche Oscura del Alma y La Subida al Monte Carmelo. Y cada uno de estos poemas están acompañados de comentarios en prosa realizados por el propio San Juan de la Cruz. O sea que son explicaciones que tienen sentido además para que la gente no lo pudiera interpretar de una manera iluminista, una manera inadecuada, ¿no? Que en esos tiempos pues era un tema que había que cuidar mucho ante las persecuciones, las posibles denuncias ante la Inquisición. Entonces, estos poemarios
están cargados de demostraciones, de explicaciones de la experiencia mística. Para San Juan de la Cruz era fundamental ejemplificar cómo es el camino de revelación que él había vivido. Esos poemas se centran en diferentes fases del camino espiritual de una persona. La noche oscura es el resultado de un poema que escribe y después transforma en un tratado, agregando acotaciones y comentario en cada una de esas estrofas. Está escenificando un punto de su camino espiritual, el momento de soledad, de desolación en la búsqueda de Dios. Aunque esa poesía permite transponer su significado a diferentes religiones, aquí se hace un énfasis a este tipo de experiencias dentro del cristianismo. Ahí se va mostrando el proceso de transformación, de maduración espiritual, y que se asocia con un momento de crisis. Siempre suele haber en este crecimiento espiritual momentos de crisis que Dios aprovecha con la gracia del Espíritu Santo para que el interesado profundice, se purifique y avance. La subida al Monte Carmelo, el Monte Carmelo, nos sitúa en el proceso del encuentro con Dios. Es un poema comentado que reconoce las imposibilidades intelectuales de describir y simbolizar esa experiencia, un momento que es prácticamente inefable. Esto lo dice San Pablo, que cuando él tuvo pues esa experiencia mística, pues dice que ni ojo yo, ni oído yo, ni puede explicarse lo que Dios tiene, os tiene preparados. Este verso, estos versos, tienen una unidad con la noche oscura del alma, siendo la noche oscura un momento previo a la subida del Monte Carmelo y al encuentro divino. Esto mismo lo explica Teresa de Jesús en la Morada Sexta, como recordarán de la otra vez, donde habla de esa gran purificación previa a la Morada Séptima de la unión mística con Dios. A lo largo de 13 capítulos, San Juan de la Cruz nos va metiendo en ese progreso de desapego, de compromiso con Dios y de gozo con Dios. El cántico espiritual sería como el tercer la tercera gran obra de San Juan de la Cruz. Son unos 22 poemas. El tono es un tono cargado de erotismo que relata la aventura de amantes. Erotismo en el sentido de enamorados, de lo que es el amor espiritual, no de erotismo sexual y tal. Es algo muy semejante a lo que es el Cantar de los Cantares, donde Juan de la Cruz explica que es un canto, un poema que Salomón compone para mostrar esas relaciones íntimas del alma con Dios. Pues esto es algo semejante, con diversos juegos de rimas y métricas, crea una sencillez y originalidad para expresar su concepto del misticismo cristiano. Y es una analogía de su propia experiencia. Él, a través de la poesía, nos desvela cómo establecer esa unión del alma con Dios. Y ahí, pues, ahí se dice, eso es solo un producto lírico, es un conjunto de tratados teológicos con poesía, o son la expresión artística de una experiencia que solo a través de la poesía se puede explicar. Quizás sea parte de las tres cosas, pero sobre todo la tercera. Porque ese lirismo permite, pues,
el mostrar cosas que son ciertamente inefables. Entonces, bueno, luego pues tiene otras obras, ¿no? Ya menores, que también son poemas, también son importantes y que, bueno, que tienen mucho interés. Por ejemplo, eh, el entreme donde lo supe, la glosa al vivo sin vivir en mí, tras un amoroso lance y no de esperanza falto, un pastorcico solo está penado, que bien selló la fonte, que emana, en el principio moraba, in principio era verbum, y ahí tiene este in principio era adversum, tiene 9 romances, que sus primeros versos son: en aquel amor inmenso, una esposa que te ame, hágase pues, dijo el padre, con esta buena esperanza, en aquellos y otros ruegos, ya que el tiempo era llegado, entonces llamó un arcángel, ya que era llegado el tiempo, y encima de las corrientes, ¿no? O sea que, además de estas 3 poemas mayores, ¿no? Noche Oscura, Cántico Espiritual, Llamada Amor Viva, están esos poemas considerados como menores: 5 glosas, 10 romances, he mencionado 9 de ellos, que son como una sola composición, 2 cantares. Luego escribió 4 comentarios a sus poemas mayores: Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, para el primero de estos poemas, y otros tratados homónimos sobre el cántico espiritual y la llama de amor viva. La prosa, ya he dicho que es como un colorario explicativo de sus poesías, ¿no? Y prosa sobre la subida del Monte Carmelo, sobre la noche oscura, el cántico espiritual, la llama de amor viva. Bueno, estas serían las, pero sobre todo, bueno, lo bonito pues es utilizar esas obras y hacer oración con ellas y irse adentrando en esa poesía mística maravillosa, ¿no? Es de las grandes, por eso se le considera el patrono de los poetas de habla española, pues se le considera como uno de los grandes, ¿no? Y una maravilla. Pues aquí lo dejamos. Sí, está bien, padre. Están pidiendo si puede bendecir sacramentales. Bueno, pues venga, voy a por la estola. Ok, corran todos ustedes por su agua, aceite, sal y objetos piadosos para que el Padre se los bendiga, porque ya sabemos que solo sirve en vivo. Bueno, Sí, les acabo de comentar, Padre, que la bendición de sacramentales solo sirve en vivo. exacto. Sí, además, no quedan bendecidos los objetos que satanistas piensen emplear para sus objetivos satánicos. Esos no los bendigo. Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio nuestras súplicas e infunde en este elemento la fuerza de tu bendición, para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus santos misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con este agua quede liberada del mal,
que no se instale en ella el espíritu maligno, se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo, a fin de que tus fieles incólumes, por la invocación de tu santo nombre, se vean libres de todo su poder. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal, del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo arrojarla al agua para remediar su esterilidad. Te rogamos que allí donde se derrama esta mezcla de sal y agua, ahuyentado el poder del enemigo, seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te exorcizo, criatura del aceite, de objetos piadosos, de velas, alimentos, medicinas, mascotas, vehículos locales y casas, situaciones especiales, y también objetos contaminados que hay que exorcizar y tirar. En el nombre de Dios Padre Omnipotente, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito, te exorcizo y te ordeno, espíritu del mal, que abandones todos estos objetos, a fin y que desaparezca de ellos toda fuerza del adversario, toda acción de Satanás, toda presencia de almas de difuntos, condenados o errantes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que nadie que haya tenido contacto con estos objetos pueda ser dañado en su alma, en su espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite, con el que mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda adversidad, todo dolor y todas las asechanzas del malo, y asimismo no se vean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos que por la intercesión de los santos representados en estos objetos piadosos, infundas tu bendición sobre ellos, para que quienes los usen, dedicándose a las buenas obras, merezcan conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan, y por la ayuda de tu misericordia, se esfuercen en evitar las asechanzas y engaños del enemigo, y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo, Dios de Dios, luz de luz al mundo, para que nacido de la Virgen María, Nuestra Señora la Candelaria, que fuera nuestra luz y nuestra verdad, nuestra vida, nuestro camino, te suplicamos que infundas tu bendición sobre estas velas y cirios, a fin de que quienes las utilicen sean iluminados en los momentos especialmente de oscuridad y protegidos de todas las asechanzas del enemigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, estos alimentos y estas medicinas que estos hijos tuyos van a recibir de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Haz que cumplan su cometido y no puedan dañar a nadie ni tener efectos adversos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Creador del mundo, creaste los animales para el servicio de los hombres. Te rogamos que me infundas tu bendición sobre estas mascotas, para que quienes las usen, las tengan, experimenten, puedan recibir la ayuda que buscan en ellos, la compañía y el afecto que pueden ofrecerles, y no sean nunca dañados estos animales por la acción del enemigo, ni por la presencia de almas de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo.
Dios Todopoderoso, que nos diste la inteligencia para hacer obras admirables, derrama tu bendición sobre estos vehículos para que quienes los usen actúen con prudencia y moderación, y tanto sea para trabajo como para descanso, sean protegidos de todo accidente, de toda avería, de toda perturbación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo al mundo en el hogar de María y de José, y que trabajó durante tantos años en el taller de José, infunde tu bendición sobre estas casas y estos locales de trabajo, para que quienes estén en ellas noten tu presencia protectora. Cuando salgan, experimenten tu compañía. Y cuando regresen, tengan la alegría de tenerte como huésped hasta que sean llevados a la casa del Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Atiende, Señor, estas personas que atraviesan situaciones especiales. Protégelas, ilumínalas, guárdalas, santifícalas, fortalécelas, para que derrames sobre ellos prosperidad y bendiciones y puedan superar la crisis en que se encuentran. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Ah, Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. demos gracias a Dios, Padre. Cuídese mucho. ¿Está tomando medicamento? Sí, claro, claro. Pues cuídese mucho. Los catarros, como decía el otro, te duran una semana con medicamentos y 7 días sin medicamentos. Sí, es cierto. Concretamente que tenemos ahora en España, aquí en Madrid, dura un mes, y te deja una tos seca que es difícil de irsela quitando, ¿no? Pero bueno, ya llevo 2 semanas con él, porque me lo explicó mi hermana, que le dijo, oye, estoy preocupado porque no se me va el catarro. Dice, bueno, no te preocupes, porque te va a durar un mes, y lo que le dura a todo el mundo. Y eso, y es verdad, esperamos que ya me encuentro bastante mejor, y con la voz un poquito más mejor, y todo eso, con menos tos, los bronquios menos afectados, o sea que mucho mejor. Bendito sea Dios. Miel de abeja con limón, Padre, en la noche. Sí, sí, todo eso lo estoy tomando, no se preocupe. Que los Ok, remedios caseros, todos. ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Y con el favor de Dios, en diciembre no tenemos conferencia, pero ya tenemos lista la agenda para el 2026. Denise creo se la va a mandar, o no sé si ya se la mandó. Muchísimas gracias por todo, Padre. Y aquí Muy estamos en bien, contacto. Que tenga pues un muy bendecido fin de semana y que se sienta mejor muy pronto. muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Y ahora pasamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Este domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook del apostolado y también por Zoom. La próxima semana no tendremos conferencia el miércoles porque en Estados Unidos esa semana es muy ocupada porque tenemos Thanksgiving, el Día de Gracias, el próximo jueves. Entonces, pues no tendremos conferencia. Pero los invitamos a que nos acompañen este domingo a la Paraliturgia de Sanación de las 6 puertas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan todos ustedes un muy bendecido fin de semana. ¿Deseas agregar algo, Denise? No te escucho. Está cerrado tu micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan muy bendecido fin de semana y esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Gracias a todos.